Bienvenidas a su podcast de Mujeres Cautivas. Este ministerio se imparte en los centros de detenciones para mujeres y también a las personas que están buscando de Dios, en especial a las mujeres. Nuestro tema de hoy va a tratar acerca de la verdadera mujer versus la nueva mujer. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es la verdadera mujer? ¿Cómo se desarrolla este concepto? ¿Cómo se desvaneció? ¿Necesita ser redescubierto? Susan Hunt nos va a bendecir de nuevo con la belleza y la fuerza de una mujer piadosa. Ayúdenme por favor a hacer una oración en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias por permitir compartir las buenas nuevas de tu Evangelio entre las mujeres. Te rogamos que nos cautives con estos conceptos bíblicos y nos estimules a través de tu palabra a ser una verdadera mujer. Nuestra cita bíblica es Romanos 12, 1-2 y lo vamos a tomar como nuestro desafío para estos estudios. Dice la palabra de Dios: así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús hemos orado y hemos mencionado Romanos 12, 1-2 para empezar este estudio. Vamos a ver cómo se puede reflejar la redención como mujer. Vamos a ver las doctrinas de la gracia que Dios quiere que nos apliquemos específicamente como mujeres. Vamos a encontrar las implicaciones prácticas que Dios tiene para las mujeres en la vida y en el ministerio de la iglesia. Esta vindicación de la feminidad no socava, y quiero aclararlo, a todas las personas que están en esta mañana escuchando. La vindicación de la feminidad no socava el liderazgo masculino de la iglesia, sino más bien lo complementa. El concepto de la maternidad espiritual comenzó a encontrar un lugar en mi corazón cuando comprendí que las otras mujeres en la iglesia eran mi responsabilidad ante Dios. Dispuesta a ser una madre espiritual para las demás, dispuse mi corazón para aprender más sobre la maternidad espiritual. El legado de la feminidad bíblica se está transmitiendo a la generación siguiente. No olvidemos, amadas hermanas y amigas, que las adolescentes tienen mucha influencia del mundo debido a que el mundo tiene una agenda clara para ellas. Sin embargo, poseen corazones hambrientos y un deseo de aprender lo que Dios dice acerca de la feminidad. Dios quiere mostrarnos que la verdadera mujer va a ser encontrada con mujeres inconversas, porque Dios tiene la soberanía de transformar los corazones. Y resulta sorprendente ver las respuestas que dan a la feminidad bíblica en este tiempo. Una mujer dijo: soy una feminista. Sin embargo, ahora que comprendo el hermoso diseño de Dios y que las mujeres no son inferiores a los hombres, sino que son diferentes, quiero saber más de Él. Esto es lo que hace la diferencia, amadas hermanas. Que podamos entender, que el Espíritu Santo nos pueda hacer entender y que dispongamos nuestro corazón para creerlo. Que el hermoso diseño de Dios
hace que las mujeres no sean inferiores a los hombres, sino nos muestra que somos diferentes. Por eso necesitamos saber más de Dios. En los últimos 5 años, Dios me ha dado el privilegio de compartir estas asombrosas verdades con mujeres de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Cuba, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Nicaragua. Y la verdad de la feminidad bíblica trasciende generaciones y culturas. Es una bendición enseñar a las mujeres sobre la feminidad bíblica y disfrutar verlas abrazar el diseño de Dios para la vida de ellas en cualquier lugar donde se encuentren. Vamos a hablar acerca del tiempo en esta mañana. Hasta cierto punto, la mujer es la que conserva el bienestar de su nación. Su virtud, si es firme e incorrupta, será el centinela del imperio. El filósofo Andrés Alexis de Tocqueville escribió un libro que se llama La democracia en América. Y él manifestaba lo siguiente: jamás ha habido sociedades libres sin costumbres. Y 3 puntos suspensivos. La mujer es la que hace las costumbres. Todo lo que influye en la condición de las mujeres, en sus hábitos y en sus opiniones, tiene a mis ojos un interés político muy grande. En el siglo XIX, el predicador John Angell James estaba consciente de la posición de la mujer como centro de la cultura. Recuerden que estamos hablando de la mujer en su tiempo. Dice este predicador: la mayor influencia sobre la tierra, ya sea para bien o para mal, la posee la mujer. Él estudiaba la historia de eras pasadas, el estado de la barbarie y de la civilización, del paganismo y del cristianismo, de la antigüedad y de la Edad Media, de los tiempos medievales y modernos, y descubrió que no hay nada que los separe más decididamente que la condición de la mujer. Y bueno, casi puedo escuchar las quejas de las mujeres. ¿Dónde están actualmente los hombres que otorgan tan gran valor a la feminidad? Algunas han decidido aterrizar esa pregunta y escribir libros llenos de ejemplos de la forma en que los hombres han decepcionado, desalentado, degradado y deshonrado a las mujeres. Por eso están buscando un culpable. Y esta es una dolorosa realidad. La pregunta es: ¿dónde están las mujeres verdaderas que están manifestando tal magnetismo magnánimo en nuestra cultura? Vamos a hablar, amadas amigas y hermanas, de lo auténtico. ¿Qué quiere decir el término la verdadera mujer? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando en este día? El diccionario define verdadero como algo que contiene verdad, que es real y efectivo. Ingenuo, sincero, que dice siempre la verdad. Algunos de los significados de las palabras griegas traducidos como verdadero, verdaderamente y verdad en el Nuevo Testamento incluyen veraz, material, cierto, fiel, sincero, auténtico, real, genuino y legítimo. La verdadera mujer es lo auténtico. Es una obra de arte genuina, auténtica. El maestro ha puesto la eternidad en su corazón y la está conformando a su propia imagen. Existe consistencia en su conducta externa debido a que es dictada por la realidad de su vida interior. Esa realidad es su redención. La verdadera mujer es un reflejo de su redención. Desde la caída de Adán hasta el regreso de Cristo, no puede haber un verdadero reflejo total de su imagen. El pecado conlleva confusión, pandemonio y muerte del alma. Y sus remanentes nos acosan incluso después de que hemos vuelto a nacer. No obstante,
La entrada drástica de la gracia en el corazón trae vida, orden y sanidad. Por medio del poder transformador del Evangelio, el Espíritu de Dios empodera a la mujer cristiana para darle un crecimiento y creciente reflejo verdadero de su Salvador, y por lo tanto llega a ser una verdadera mujer. En este día, yo te invito a que seas una verdadera mujer, llenándote de la gracia en tu corazón que te traerá vida, orden y sanidad. La verdadera feminidad fue el concepto aceptado y esperado de la feminidad en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Los libros y revistas para mujeres cultivaron y propagaron este concepto. De acuerdo con Barbara Welter, los autores que se dirigen al tema de las mujeres de mediados del siglo XIX utilizan esta frase con la misma frecuencia que los escritores mencionan a Dios en los libros de religión. Ningún grupo sintió la necesidad de definir sus términos favoritos. Simplemente asumió, con cierta justificación, que los lectores comprenderían de inmediato, exactamente lo que se pretendía decir. Diversos atributos caracterizan a la verdadera mujer del siglo XIX. Walter resume estos atributos en 4 virtudes cardinales: piadosa, pura, sumisa y hogareña. Palabras provocativas, por no decir algo peor. Parte de nuestra tarea será determinar si estas son virtudes bíblicas. Si lo son, entonces debemos desmantelar las definiciones de estas palabras provenientes del siglo XIX y descubrir las definiciones bíblicas. Vamos a hablar del entonces y el ahora. Imagine que vive en la cultura de mediados del siglo XIX, en donde estaría fuera de sincronía si se pusiera este estándar. Imagínese sentada en el consultorio de su doctor hojeando su revista favorita, La Dama en Casa, y leyendo. Aun cuando no podamos reformar al mundo en un instante, podemos comenzar la obra reformándonos a nosotras mismas y a nuestros familiares. Es la misión de la mujer. No permitamos que ella aleje su vista de su propio pequeño círculo familiar para buscar los medios de producir reformas morales y sociales, sino que comience en casa. Ahora bien, imagínate sentada junto a la chimenea con una taza de té y leyendo un nuevo libro de un autor favorito. Toda mujer, dice este libro, ya sea rica o pobre, casada o soltera, tiene un círculo de influencia dentro del cual, de acuerdo con su carácter, ejerce cierta influencia dentro del cual va a tener poder para hacer el bien o para hacer daño. Toda mujer, por su virtud o su vicio, por su estupidez o su sabiduría, por su ligereza o su dignidad, está contribuyendo con algo a nuestro encumbramiento o a nuestra degradación nacional. Imagine a su hija leyendo detenidamente un catálogo del seminario para mujeres en donde se le promete una educación que dará como resultado siervas del Evangelio y les proporcionará las herramientas necesarias para la gran tarea de renovar al mundo. Imagínese con una copia de Democracia en América de la que tanto se ha hablado. Y si ahora que me aproximo al fin de este libro, dice el lector, en que he mostrado tantas cosas importantes hechas por los norteamericanos, me preguntan a qué se debe atribuir el progreso singular y la fuerza y prosperidad creciente de este pueblo. Respondería sin vacilar que a la superioridad de sus mujeres. Eso suena idílico. No obstante, ese no fue el momento en la historia cuando Dios nos colocó en este planeta. Eso fue entonces, esto es ahora. Vayamos rápidamente al siglo XIX, al final del siglo XX, e imaginemos a una amiga llamada Ruth
regresando a enseñar en la escuela preparatoria después de 13 años de haber sido una mamá que prefirió quedarse en casa a cuidar a su familia. Sabía intelectualmente acerca de la noción de que la verdad era relativa, pero no estaba preparada para la realidad de los resultados de esta filosofía. En una discusión acerca del engaño, comenté con mis alumnos que no debían hacer trampa porque eso era incorrecto. No pudieron conectarse con lo que les estaba diciendo. Me miraron de manera incrédula y me preguntaron, ¿por qué? Imagine que a unos cristianos fieles su hija les confiesa que está embarazada y que quiere practicarse un aborto. Es una forma fácil de deshacerse del problema y ella piensa que las objeciones de sus padres son solo otra estrategia para controlarla. Imagine a una amiga, póngale el nombre que usted quiera, junto con otros 17 alumnos en la clase de salud en la escuela preparatoria de una comunidad conservadora en las afueras de la ciudad. Cuando se le preguntó si pensaba que era incorrecto que dos personas que no estaban casadas vivieran juntas. Vamos a ponerle un nombre, Jennifer, y otros 5 dijeron que sí. 2/3 dijeron que no veían ningún problema con este acuerdo. Imagínense una conferencia de reimaginación, promocionada como una conferencia global para mujeres y hombres, en donde los participantes supuestamente exploraron diversas maneras de reimaginar a Dios en formas no tradicionales. Un orador le dijo al grupo, creo que no necesitamos para nada una teoría de redención. Creo que Jesús vino para vida y para mostrarnos algo acerca de la vida. No creo que necesitemos gente colgada en cruces, ni sangre goteando, ni cosas raras. Los participantes adoraron lo divino que había en ellos al poner puntos rojos en su frente para representar su divinidad, y luego se inclinaron unos ante otros en un acto de reverencia. Cantaron canciones a la diosa Sofía, la fuente de su divinidad, la creadora que mora en ellos, y dieron rienda suelta al poder divino que había dentro de ellos. Imagine la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres en Beijing, China, donde de acuerdo con el Dr. James Dobson, los delegados de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea cumplieron con las expectativas. Se enfocaron en rediseñar a la familia, en reordenar la forma en que los hombres y las mujeres interactúan, en promover derechos reproductivos para las mujeres. Distribuyeron condones y tonterías sobre el sexo seguro para niños. Promovieron derechos para homosexuales y lesbianas. Debilitaron la autoridad de los padres. Menoscabaron las enseñanzas religiosas patriarcales y difundieron la ideología feminista en cada nación de la tierra. Los talleres dentro de la conferencia incluyeron el taller de técnica de filtreo para lesbianas y cómo el fundamento religioso ayuda a propagar el SIDA. Obviamente, las razones para un contraste de esta magnitud entre el entonces y el ahora son complejas. Recuerden que estamos hablando del tiempo. Sin embargo, la pregunta que debe hacerse es, ¿acaso la pérdida de la verdadera feminidad es una causa fundamental para la pobreza cultural y la confusión actual? Parece indiscutible que es al menos un factor. Y le ruego en estos momentos que el Espíritu Santo esté dándoles entendimiento. Lo que obliga a otra pregunta. ¿Podría la recuperación de la verdadera feminidad ser un factor, y si nos atrevemos a soñar, un catalizador para reformar y remodelar la cultura? Con esto vamos a terminar. El concepto de la verdadera mujer es mucho más amplio que la relación de esposo o esposa. Veremos que las virtudes de la verdadera feminidad son virtudes bíblicas que cruzan las barreras culturales, situacionales y generacionales hasta llegar a una comunidad de fe
a la manera del pacto. Permítame construir un caso sobre la urgencia de que las mujeres de fe bíblica presentan un verdadero reflejo de nuestra redención al mantener una virtud firme e incorruptible, que se conviertan en el centinela del imperio en este momento de la historia. Aquí vamos a terminar nuestro tema y si me acompañan a orar, por favor. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos introducirnos en el tiempo de antes y el de ahora acerca de la feminidad bíblica. Gracias, Señor, porque el pecado que conllevó a confusión quedó derribado con la entrada de la gracia en el corazón, que trae vida, orden y sanidad. Gracias por el poder transformador del Evangelio, por el Espíritu de Dios que empodera a la mujer cristiana para dar un creciente reflejo verdadero de su Salvador. Gracias, Señor, porque la salvación y tu diseño divino para la mujer nos lleva a ser una verdadera mujer. Glorifica a tu Hijo, Padre, con la verdadera feminidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.